Obrador anunció la ampliación del proyecto del tren de la zona Maya en el sureste del país. Afirmó que pasará de 900 a 1.500 kilómetros e incluirá los estados de Yucatán y Campeche, aprovechando el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste. Advierte el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que la legalización de los denominados autos chocolate pone en riesgo a la industria automotriz. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, se reunió hoy con Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina electa. En este encuentro acordaron reforzar las tareas de reconstrucción de la ciudad. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Qué gusto saludarlos y saludarlas este lunes 13 de agosto en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros a que inicie la semana bien informado. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los pormenores de la información más destacada. Así es, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Anuncia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador la ampliación del proyecto del tren de la zona Maya en el sureste del país. Se decidió ampliar el proyecto original. Ya no solo va a ser Cancún-Palenque, sino va a incluir también Campeche y Yucatán. Para ser precisos, va a haber estación en Campeche, estación en Mérida, Yucatán, estación en Valladolid, que tiene que ver con Chichén Itzá. El canciller del próximo gobierno, Marcelo Ebrard, comenzó los acercamientos con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para llevar a cabo la transición en dicha dependencia. Adelantó que la próxima semana el presidente electo recibirá en su casa de la Colonia Roma a un grupo de 21 embajadores y cónsules de América Latina y el Caribe. El día 23 se aprobó el día de hoy. El día 23 de agosto se va a llevar a cabo la reunión con las y los embajadores de todos los países de América Latina y el Caribe. A las 11 de la mañana aquí van a ser invitados por la importancia estratégica que tiene para el presidente electo y para la política exterior que se va a llevar a cabo América Latina, Centroamérica y el Caribe. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, se reunió hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa. En este encuentro acordaron reforzar las tareas de reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Vamos a enviar una nueva iniciativa para, en complemento, poder llegar a una cantidad aproximada de 1.300 millones de pesos. Lo que nos interesa es que se agilice los procesos y asegurarnos de que, de acuerdo con los recursos que tiene el gobierno de la ciudad, haya una reconstrucción justa y lo más expedita posible. Suspenden los trabajos para la remoción de escombros en lo que fuera el colegio Repsamen debido a una petición de padres de familia, quienes se reunirán con autoridades de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Y en la Asamblea Legislativa concluyeron los trabajos de la Comisión de Vivienda, mismos que deberán continuar los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México. Tuvimos 5 sesiones ordinarias de la Comisión de Vivienda, en donde se aprobaron puntos importantes para nuestra ciudad. 3 sesiones de comisiones unidas, principalmente con la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Me parece también que otra de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables. 21 puntos de acuerdo aprobados en el Pleno.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que la legalización de los denominados autos chocolate pone en riesgo a la industria automotriz. Alertó que la política para la regularización de vehículos internados ilegalmente en el país afecta a la producción y venta de autos en la economía formal. Solicita el Bester Gordillo un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión que haya sido liberada en su contra por un juez del sistema oral acusatorio. También se amparó contra una posible orden de comparecencia mediante el uso de la fuerza pública sin haber sido previamente citada a comparecer en una carpeta de investigación. En Chihuahua, un ataque armado en una casa que al parecer operaba como palenque clandestino dejó 6 hombres muertos en Ciudad Juárez. 5 individuos fallecieron en el lugar y otro más en un hospital. En Sinaloa fue detenido Fabián Trejo, excuñado del capo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El sujeto fue capturado en el municipio de Cozalá en posesión de armas de fuego. Un nuevo hundimiento se registró este lunes en el Paso Express de Cuernavaca. Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó las labores de relleno en el punto, ubicado a unos metros del distribuidor vial Palmira. Y toma usted sus precauciones porque llueve en este momento en 13 delegaciones de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro comunicó que a causa del mal tiempo implementó marcha de seguridad, es decir, lenta, en 7 líneas. En Quintana Roo, un sujeto identificado como vendedor de tours roció con ácido muriático afuera de una tienda de conveniencia en Cancún para ahuyentar a una niña indígena que estaba sentada en el lugar. Turistas y residentes manifestaron en redes sociales su reprobación a este hecho. El nerviosismo por la difícil situación de Turquía afectó hoy a los mercados financieros por el efecto contagio, lo que se tradujo en pérdidas para el peso mexicano. El dólar al menudeo cerró en 19.40 pesos a la venta, 20 centavos más que el viernes pasado, aunque llegó a cotizarse en 19.55 pesos. En el panorama internacional, en Estados Unidos, al menos 100 periódicos y revistas se unieron para crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, quien ha llegado a referirse a la prensa como el enemigo del pueblo estadounidense. Acordaron publicar el próximo jueves diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica del mandatario en contra de los medios de comunicación de ese país. Gracias por acompañarnos este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, continúan el anuncio de los proyectos que realizará el próximo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy tocó a uno muy específico, muy especial para la zona sureste del país. Rodrigo Muñoz nos tiene los detalles. Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que gracias a que existe el derecho de uso de vías al sureste del país, será posible ampliar el proyecto del Tren Maya. Se decidió ampliar el proyecto original. Ya no solo va a ser Cancún-Palenque, sino va a incluir también Campeche y Yucatán. Para ser precisos, va a haber estación en Campeche, estación en Mérida, Yucatán, estación en Valladolid, que tiene que ver con Chichén Itzá. El proyecto del Tren Maya pasará de 900 a 1.500 kilómetros gracias a esta ampliación. Se planea construir en un lapso de 4 años y se piensa invertir entre 120 y 150 mil millones de pesos. Se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo. Estamos hablando de alrededor
de 7,000 millones de pesos por año. Se va a hacer una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada, de modo que va a ser una inversión mixta. Por último, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para hacer 2 nuevos nombramientos dentro del sector turístico de su administración. Rogelio Jiménez Pons va a ser el director general de Fonatur, que está aquí con nosotros, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, y va a estar como directora general del Consejo de Promoción Turística Gabriela Cámara. Con imágenes de Ulises López, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Por otra parte, en su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, destacó la importancia de la industria automotriz para la economía de México y cómo esta se está viendo cada vez más amenazada por el ingreso y la regulación de los autos chocolate o autos chatarra a nuestro país, especialmente por la frontera norte, de acuerdo con el presidente de la Coparmex. A pesar de que México es el primer productor de vehículos en América Latina y el 7º en el mundo, las ventas nacionales siguen cayendo en parte por este mercado ilegal que fluye en el norte del país. En el contexto actual, la introducción anárquica de vehículos usados solo crea una competencia desleal e indirecta con los vehículos producidos en el territorio nacional que transfiere recursos al exterior, sin ningún impacto positivo en la economía del país. Y de hecho, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, también advierte que este mismo efecto, el de los autos chocolate, tendría la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de recorrer 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear una zona franca, a lo que el día de hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador contestó: con todo el respeto, el presidente de la Coparmex en realidad debería de estar celebrando una medida económica así. Bueno, precisamente para hablar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica Gustavo de Hoyos, él es presidente de la Coparmex. Maestro, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal de la Asamblea. Hola, muy buenas noches. Un saludo para ambas, para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Maestro, pues, ¿qué responde a esto que decía hace unas horas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que deberíamos entonces congratularnos con esta medida de la zona franca? ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven desde la Coparmex? Bueno, creo que debemos de separar dos temas. Por un lado está el ya añejo tema de la tolerancia que ha existido en el gobierno federal hacia el contrabando de vehículos usados, muchos de ellos en condición de chatarra, y que se han venido introduciendo al país, lo cual ha constituido ya por años una competencia desleal respecto de la industria automotriz asentada en el país. Nos parece que en esta parte es claro que debe de evitarse a toda costa que venga un nuevo programa de regularización, porque ya ha habido varios, y lo único que ocurre es que se vuelve a generar el mismo problema, y al paso de los años hay un incentivo perverso para que miles y miles de vehículos de este tipo se introduzcan en el país. Esto, lo digo de nueva cuenta, afecta a la economía formal, apega de alguna manera a las industrias que vienen aportando una parte muy importante de más de 2 millones de empleos en el país, y por otra parte, desde luego constituyen un riesgo tanto de seguridad por la falta de identificación de sus vehículos, pero también un riesgo ambiental, dado que son vehículos que ya no se les permite circular ni en Estados Unidos ni en Canadá, precisamente por la cantidad de emisiones que generan. De tal manera que en esta parte nos parece que es indudable que sería lamentable un nuevo programa de regularización como los que se han llevado a cabo en otros momentos, normalmente con inspiración claramente política. Ahora, por otro lado, en el posicionamiento que hoy tenemos públicos, señalamos que era importante que antes de entrar en vigor esta medida de la zona franca, se analizara con detalle
los efectos que podría tener en distintos sectores. En ningún momento señalamos en la Coparmex que estamos en contra del que se establezca una zona franca. Simplemente lo que referimos que era muy importante que se valorara algunos sectores que podrían ser especialmente sensibles en caso de que fuera una medida que se implementara a rajatabla sin los debidos controles, de tal manera que no hay en este punto una contradicción entre la visión de la Coparmex y la posible propuesta para la implementación de una zona franca. Nosotros pensamos que es una medida que puede ser buena para la región, pero sin embargo requiere un análisis cuidadoso sector por sector y que tenga una aplicación paulatina. Hay gente que está muy preocupada porque al disminuirse el IVA, al aumentarse los salarios en esta región, podría darse una migración incluso desordenada, tanto de personas como empresas, en perjuicio de que hay un desarrollo homogéneo en todo el país. Maestro, tal y como lo está proponiendo el equipo de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes ven o no ven este análisis cuidadoso o que se están contemplando estas voces que preocupa pues el tema de los impuestos o el tema de recorrer estas aduanas 30 kilómetros? En realidad no se han dado a conocer los detalles de la medida. Algo que creo que tenemos todos a la vista, que son muchas las medidas en distintos sectores que se han empezado a esbozar por el presidente electo y por su equipo. Lo que precisamente señalamos en nuestro comunicado de la mañana, que es muy importante que a partir de este bozo haya más precisiones y que se pueda sobre todo analizar casos específicos en los cuales la implementación de una zona franca podría tener daños muy particulares dado las características de la industria que se trate. Perfecto. Maestro, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, ¿qué ha pasado con la recolección de firmas para buscar reformar el artículo 102? Pues estamos muy entusiasmados. Apenas el 1 de agosto iniciamos con este proceso. En la primera parte, el principal reto fue lograr que hubiera muchos ciudadanos que se notaran como auxiliares, es decir, personas con una autorización para el uso de la aplicación, y a partir de esto pudiera empezar de manera exponencial la recolección de firmas. Estamos a menos de 15 días de que arrancó este ejercicio. Puedo decirte que hay ya varias miles de personas que se han anotado, que han dado su correo electrónico para empezar el proceso de obtención de firmas, y me reportaban que estaríamos cerrando probablemente el día de hoy con algo así como 10,000 firmas en un periodo inicial en el arranque. Claro, maestro, pero justo en este proceso de recolección de firmas, la semana pasada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues salió a dar a conocer un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto precisamente para ya tener este fiscal el próximo 1 de diciembre. ¿Qué opinión merece desde la Coparmex este anuncio y la forma en que sería ya elegido este fiscal? Y el anuncio que se dio a conocer hace unos días por el presidente electo implicaría que el texto que actualmente está aprobado del artículo 102 fuera el que se utilizara para la designación del primer fiscal general. Desde luego que nos gustaría que desde el primer fiscal tuviera en su proceso de elección toda una conformación con participación de la sociedad. Ese sería el mejor escenario. En el caso de que esto no sea posible, dado que el presidente de la República, de común acuerdo con el presidente electo y la próxima legislatura, llevarse a cabo la primera designación con base en el texto actual, evidentemente no estaríamos en presencia de un fiscal verdaderamente autónomo, verdaderamente independiente. Sin embargo, la lucha igual vale la pena. Ojalá, repito, que tengamos la posibilidad de que el texto legal, la reforma de la Constitución, sea modificada antes de que se haga la designación el 1 de diciembre, pero si no es así, quedará de todas maneras, esperamos el texto modificado para que hacia adelante, en un futuro, tengamos una fiscalía verdaderamente independiente. Hay hoy por hoy una gran oportunidad para que sea desde el arranque de la próxima administración en que tengamos un fiscal general que sea independiente, que sea autónomo. Nos parece que el presidente electo tiene los apoyos legislativos necesarios, igualmente los legislativos estatales, para llevarlo a cabo. Ojalá que contemple esta posibilidad, no se ha descartado.
hay tiempo todavía de aquí al 1 de diciembre, ojalá que logremos avanzar el máximo posible en este camino. De ser así, maestro, ¿estarían ustedes viendo en la Coparmex un fiscal carnal? No podemos hacer una anticipación de una designación que todavía no se lleva a cabo. Lo cierto es que el hecho de que haya un diseño institucional en el cual el presidente no sea el único poder que intervenga y donde haya la posibilidad que la sociedad civil, particularmente las organizaciones expertas de abogados, de defensores de derechos humanos, de víctimas, puedan participar, le da mucha mayor certidumbre a una designación. Podríamos decir que le da legitimidad, no solamente legal, sino social. Por eso es que nuestro llamado, y vamos a seguirlo haciendo en este último momento, es para que se aproveche esta oportunidad histórica. Hay tiempo, hay espacio para lograrlo, ojalá que se aproveche. Muy bien, maestro Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, le agradecemos esta comunicación y vamos a estar al pendiente de la recolección de firmas. Muchísimas gracias a ambas. Un abrazo. Pues ahí está la posición de la Coparmex respecto a la zona franca y esta forma de elegir a los fiscales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y continuamos.